¿Te atreves a escuchar lo que otros callan? Aquí el terror es real y acecha en cada palabra. Deja tu like y comenta desde dónde nos miras, para que el miedo sepa hasta dónde llegar. Ahora sí, comencemos. Los hoteles son lugares extraños cuando uno se pone a pensarlo. Miles de personas han dormido en esa misma cama donde ahora descansas. Han llorado, han reído, han tenido pesadillas en esa habitación. ¿Qué queda de toda esa energía humana concentrada en un solo lugar? Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Soy de Guadalajara, Jalisco, y trabajo como vendedor de seguros. Mi historia comenzó hace 3 meses, durante un viaje de trabajo que nunca debí haber hecho. Era un martes por la tarde cuando mi jefe me pidió que fuera a la ciudad de San Luis Potosí para cerrar un contrato importante. El vuelo salía temprano al día siguiente, así que esa misma noche reservé un hotel por internet. Encontré el Hotel San Andrés, un lugar que parecía decente en las fotos y tenía buen precio. Llegué al hotel cerca de las 9 de la noche. La fachada era vieja pero elegante, de esas construcciones coloniales que abundan en el centro histórico. El letrero de neón parpadeaba un poco, pero se veía bien desde la calle. Al entrar al lobby, me recibió un aire frío que me extrañó. Afuera hacía calor, pero adentro se sentía como si tuvieran el aire acondicionado muy fuerte. El recepcionista era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches, señor Mendoza», me dijo antes de que yo dijera mi nombre. Lo estábamos esperando. Me pareció raro porque yo había hecho la reservación apenas unas horas antes, pero no le di importancia. Los hoteles siempre tienen sus sistemas para saber quién llega. Su habitación es la 237. Me dijo mientras me entregaba una llave de metal, no una tarjeta como en los hoteles modernos. Está en el 2º piso. El elevador no funciona muy bien por las noches, pero las escaleras están justo ahí. Señaló unas escaleras de madera que crujían bajo mis pies cuando comencé a subir. El pasillo del 2º piso estaba débilmente iluminado por unas lámparas antiguas que daban una luz amarillenta. Las paredes tenían un papel tapiz con flores descoloridas que debía tener décadas de antigüedad. Mientras caminaba hacia mi habitación, noté que el pasillo era más largo de lo normal. Pasé varias puertas antes de llegar a la 237. Todas ellas cerradas y en completo silencio. Era como si el hotel estuviera vacío, lo cual me pareció extraño para un martes por la noche. Al llegar a mi habitación, la llave tardó en abrir. Tuve que moverla varias veces hasta que finalmente escuché el clic de la cerradura. La habitación era más grande de lo que esperaba. Tenía una cama matrimonial con un cobertor azul marino, un escritorio de madera oscura junto a la ventana y un baño pequeño con azulejos blancos. Todo parecía limpio, aunque olía un poco a humedad y a algo más que no pude identificar. Dejé mi maleta sobre la cama y me asomé por la ventana. Daba hacia el patio interior del hotel, donde había una fuente que ya no funcionaba y varios árboles que se movían suavemente con la brisa nocturna. La vista no era espectacular, pero tampoco importaba mucho. Me cambié de ropa y decidí bajar al bar del hotel para cenar algo ligero antes de dormir. El bar estaba en el lobby, una pequeña área con unas cuantas mesas y una barra de madera. Ahí estaba el mismo recepcionista, que ahora también hacía las veces de mesero. «¿Qué le puedo ofrecer, señor Mendoza?», me preguntó con esa misma sonrisa extraña. Pedí un sándwich y una cerveza. Mientras esperaba la comida, miré alrededor del lobby. Había algunos huéspedes más. Una pareja mayor sentada en unos sillones, un hombre de traje leyendo el periódico y una mujer joven que tecleaba en su laptop. Todos parecían normales, pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso. Tal vez era el silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj de pared y el ruido suave del aire acondicionado. Cuando llegó mi comida, le pregunté al recepcionista desde cuándo trabajaba ahí. «Muchos años», me respondió sin dar más detalles. «Este hotel tiene mucha historia, ha visto muchas cosas». No supe por qué, pero esa frase me dio escalofríos. Terminé de comer rápido y decidí subir a mi habitación. Ya eran casi las 11 de la noche y al día siguiente tenía que levantarme temprano para mi junta. Al llegar al 2º piso noté que ahora había más ruido. Se escuchaban voces susurrando, pasos que iban y venían,
y de vez en cuando una risa suave que parecía venir de ningún lugar específico. Pensé que otros huéspedes habían llegado y ya estaban en sus habitaciones. Eso me tranquilizó un poco. Un hotel con más gente siempre se siente más seguro. Entré a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me lavé los dientes, me puse la pijama y me acosté en la cama. El colchón era cómodo, aunque las sábanas se sentían un poco húmedas, como si hubiera humedad en el aire. Apagué la luz y traté de dormir, pero los ruidos en el pasillo continuaron. Ahora se escuchaba más claramente. Eran pasos que caminaban de un lado a otro, como si alguien estuviera paseándose por el corredor toda la noche. Después de un rato, los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Me quedé muy quieto, conteniendo la respiración. Luego escuché algo que me heló la sangre. Alguien estaba probando la manija de mi puerta, moviéndola lentamente de arriba hacia abajo. El sonido del metal rozando se escuchaba claramente en el silencio de la noche. Esperé varios minutos, pero la persona o lo que fuera no se fue. Siguió ahí, moviendo la manija de vez en cuando como si estuviera tratando de encontrar la manera de entrar. Finalmente me armé de valor y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba completamente oscuro. No se veía nada, pero seguía escuchando el ruido de la manija. ¿Quién es?, pregunté en voz baja, pero no hubo respuesta. Los ruidos se detuvieron de inmediato. Esperé unos minutos más, pero todo quedó en silencio. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o quizás algún huésped confundido que había tratado de abrir la puerta equivocada. Regresé a la cama, pero ya no pude dormir tranquilo. Cada ruido me sobresaltaba. Cada crujido de la madera me ponía en alerta. Fue entonces cuando escuché la voz por primera vez. Era una voz de mujer muy suave, que parecía venir de la habitación de al lado. Cantaba una canción que no reconocí. Una melodía triste y melancólica que se filtraba a través de las paredes. La voz era hermosa, pero había algo perturbador en ella. Cantaba la misma estrofa una y otra vez sin parar, como si fuera un disco rayado. Miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. ¿Quién canta a esas horas en un hotel? La canción continuó durante lo que me parecieron horas. Finalmente el cansancio pudo más que mi nerviosismo y me quedé dormido. Desperté sobresaltado a las 6 de la mañana. El primer pensamiento que tuve fue que todo había sido un sueño, pero cuando miré hacia la puerta, noté que la cadena de seguridad estaba puesta. Yo no recordaba haberla puesto la noche anterior. Me levanté y fui al baño para lavarme la cara. El agua salía con mucha presión, pero estaba helada. Pensé que tal vez el calentador no funcionaba bien, algo común en hoteles viejos. Cuando me estaba secando las manos, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta de mi habitación. Toc, toc, toc. 3 golpecitos suaves, como si fuera una persona educada que no quería molestar mucho. ¿Quién es?, pregunté mientras me acercaba a la puerta. «Servicio de limpieza», respondió una voz de mujer. Miré el reloj. Eran apenas las 6:15 de la mañana. Me pareció muy temprano para el servicio de limpieza, pero tal vez tenían horarios diferentes en ese hotel. «Estoy aquí adentro», le dije. «Regrese más tarde, por favor». «No se preocupe, señor», dijo la voz. «Solo necesito revisar algo rápido». Algo en su tono no me gustó. Había una insistencia extraña, como si realmente necesitara entrar a la habitación. «Ahora no, por favor», repetí más firmemente. La mujer no respondió, pero escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Me bañé rápido con agua fría. Me vestí y bajé al lobby para desayunar antes de ir a mi junta. El mismo recepcionista de la noche anterior seguía ahí. ¿No había cambiado de turno? Parecía usar la misma ropa, como si hubiera estado ahí toda la noche. «Buenos días, señor Mendoza». Me saludó con esa sonrisa que ya me resultaba incómoda. «¿Durmió bien?» «Sí, gracias», mentí. El comedor era un salón pequeño junto al lobby, con unas 6 mesas cubiertas con manteles blancos. Solo había otros 2 huéspedes desayunando, un señor mayor que leía el periódico y una mujer de mediana edad que bebía café. La mesera que me atendió era diferente al recepcionista. Era una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo. «¿Qué va a desayunar?», me preguntó con una sonrisa genuina. Era la primera persona en ese hotel que parecía normal. Pedí huevos revueltos, pan tostado y café. Mientras esperaba la comida, le pregunté sobre el hotel. «¿Hace mucho que trabaja aquí?» «Apenas 3 meses», me respondió. «Antes trabajaba en un restaurante, pero necesitaba algo con mejor horario». «¿Le gusta trabajar aquí?».
Su sonrisa se desvaneció un poco. Es interesante, dijo después de una pausa. Los otros empleados llevan muchos años aquí. A veces es difícil acostumbrarse. ¿Difícil en qué sentido? Miró hacia el lobby, como para asegurarse de que el recepcionista no estuviera escuchando. Los huéspedes a veces se quejan de cosas raras, susurró. Ruidos por las noches, problemas con las habitaciones. Y hay habitaciones que casi nunca se usan. ¿Por qué no se usan? No lo sé exactamente. Dicen que tienen problemas de plomería o algo así. En ese momento llegó mi desayuno, y la conversación se cortó. Comí rápido porque ya se me hacía tarde para mi junta. Cuando terminé, subí a mi habitación para recoger mis documentos. Al abrir la puerta, noté inmediatamente que algo había cambiado. Mi maleta, que había dejado sobre la cama, ahora estaba en el piso. Revisé rápidamente mis cosas. No faltaba nada, pero definitivamente alguien había estado en mi habitación. Tal vez había sido la mujer de la limpieza que había tocado temprano. Pero, ¿por qué habría movido mi maleta? No tenía tiempo de pensar en eso. Tomé mis documentos y salí del hotel. La junta fue bien. Logré cerrar el contrato y mi cliente quedó contento. Terminé cerca de las 5 de la tarde. Así que decidí caminar un poco por el centro histórico antes de regresar al hotel. San Luis Potosí es una ciudad hermosa, con muchos edificios coloniales y plazas bonitas. Caminé por varias calles, tomé algunas fotos y compré unos recuerdos para mi familia. Cuando regresé al hotel eran casi las 7 de la noche. El mismo recepcionista seguía ahí, con la misma ropa, la misma sonrisa. ¿Cómo le fue en su junta, señor Mendoza? No recordaba haberle dicho para qué había venido a la ciudad. Muy bien, gracias, respondí secamente. Subí a mi habitación y decidí descansar un poco antes de cenar. Me acosté en la cama y prendí la televisión. Solo tenía 3 canales y ninguno se veía muy bien. Mientras cambiaba de canal, escuché voces en el pasillo. Eran varias personas hablando, pero no podía entender lo que decían. Sonaba como si hubiera una reunión o una fiesta pequeña en alguna habitación cercana. Me alegró saber que había más huéspedes en el hotel. Eso haría que la noche fuera menos inquietante, pero conforme pasaron las horas, las voces no se callaron. Al contrario, parecían hacerse más fuertes. Cerca de las 10 de la noche, decidí asomarme al pasillo para ver qué estaba pasando. Abrí la puerta con cuidado y saqué la cabeza. El pasillo estaba completamente vacío y en silencio, pero las voces seguían escuchándose, como si vinieran de las mismas paredes. Cerré la puerta rápidamente y me senté en la cama, con el corazón latiendo muy fuerte. ¿Qué tipo de hotel era este? Decidí bajar al lobby para preguntarle al recepcionista sobre los ruidos. Cuando llegué abajo, lo encontré limpiando unos vasos detrás de la barra del bar. Disculpe, le dije. Hay mucho ruido en el segundo piso. Voces, conversaciones. ¿Sabe qué está pasando? Me miró con esa sonrisa extraña. ¿Ruido? No creo, señor Mendoza. El hotel está muy tranquilo esta noche. Pero yo las escucho claramente. Son varias personas hablando. Tal vez sea la televisión de algún huésped, sugirió, aunque su tono no sonaba convincente. ¿Cuántos huéspedes hay en el hotel esta noche? Su sonrisa se hizo más amplia. Los suficientes, respondió. Esa respuesta no me tranquilizó para nada. Regresé a mi habitación más nervioso que antes. Las voces continuaron hasta muy entrada la noche. A veces parecían estar celebrando algo, con risas y brindis. Otras veces sonaban tristes, como si estuvieran llorando o lamentándose. Y siempre, por encima de todas las otras voces, estaba la mujer que cantaba la misma canción de la noche anterior, una y otra vez. Esta vez logré escuchar parte de la letra. En el cuarto donde dormí nunca más podré salir. El resto se perdía entre susurros. Cerca de las 3 de la madrugada, todas las voces se callaron de golpe. El silencio que siguió fue aún más perturbador que los ruidos. Era un silencio pesado, como si todo el hotel estuviera conteniendo la respiración. Finalmente logré quedarme dormido, pero tuve pesadillas toda la noche. Soñé que caminaba por pasillos infinitos, llenos de puertas que nunca se abrían, y siempre detrás de mí escuchaba pasos que me seguían. Desperté al amanecer con una sensación terrible en el pecho. Había algo diferente en la habitación, pero no sabía qué era exactamente. La luz del sol entraba débilmente por la ventana, pero el ambiente se sentía más frío que antes. Me levanté para ir al baño y fue entonces cuando lo vi. En el espejo, escritas con vapor o condensación, había unas palabras. No te vayas.
Las letras eran temblorosas, como si hubieran sido escritas con un dedo. Inmediatamente abrí la llave del agua caliente para crear vapor y ver si las palabras desaparecían, pero no salía agua caliente. De hecho, no salía agua para nada. Probé con el agua fría. Tampoco funcionaba. Salí del baño con el corazón acelerado y traté de usar el teléfono de la habitación para reportar el problema, pero no había línea. Decidí bajar inmediatamente al lobby para hablar con el recepcionista, pero cuando abrí la puerta, me encontré con la mujer de la limpieza parada justo ahí. Era la misma que había tocado la puerta el día anterior, pero ahora pude verla bien. Era una señora mayor, de unos 70 años, con el cabello blanco y los ojos muy hundidos. Su uniforme parecía viejo, descolorido, como si llevara décadas usándolo. «Buenos días, señor», me dijo con una voz rasposa. «¿Necesita que limpie su habitación?» «No, gracias, pero no tengo agua en el baño». Ella sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Ah, sí. A veces pasa en las habitaciones del segundo piso. Es un problema muy viejo». «¿Muy viejo?» «Desde hace muchos años, pero no se preocupe, señor. Ya se va a acostumbrar». La forma en que dijo «ya se van a acostumbrar» me dio escalofríos. Bajé rápidamente las escaleras dejándola ahí parada. En el lobby, el recepcionista estaba en su lugar de siempre. Esta vez noté algo que no había visto antes. Tenía puesta exactamente la misma ropa que el primer día, pero ahora se veía más arrugada, más sucia. «Buenos días, señor Mendoza», me dijo con esa sonrisa que ya odiaba. «¿Listo para otro día?» «Tengo un problema en mi habitación, no hay agua». «Ah, sí, problemas de plomería, muy comunes en este hotel». «¿Cuándo lo van a arreglar?» «Pronto», respondió, pero su tono no sonaba como si realmente fuera a hacer algo al respecto. «Mire, creo que es mejor que me cambie de habitación». Su sonrisa desapareció por primera vez. «Me temo que no es posible, señor Mendoza. Todas las otras habitaciones están ocupadas». «¿Todas? Pero este hotel parece casi vacío». «Las apariencias engañan», dijo, y su sonrisa regresó. Decidí ir a desayunar mientras pensaba qué hacer. En el comedor encontré a la mesera joven de ayer. Cuando me acerqué a saludarla, noté que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «¿Está usted bien?», le pregunté. Ella miró hacia el lobby y luego se acercó a mí. «Señor», susurró, «usted no debería quedarse aquí». «¿Por qué? ¿Qué pasa en este hotel?» «No puedo hablar aquí», dijo mirando nerviosamente hacia donde estaba el recepcionista. «Pero créame, váyase hoy mismo». «¿Es por los ruidos, por las voces?» Sus ojos se abrieron muy grandes. «¿Usted también las escucha?» «Sí, todas las noches, y hay algo más». Antes de que pudiera contarle sobre las palabras en el espejo, ella me interrumpió. «Tengo que trabajar», dijo y se alejó rápidamente. Durante el resto del desayuno, traté de procesar todo lo que estaba pasando. Obviamente algo muy extraño ocurría en ese hotel. La mesera tenía miedo. El recepcionista actuaba de manera muy rara, y yo estaba escuchando cosas que aparentemente no todos escuchaban. Decidí que lo mejor sería cambiarme de hotel esa misma mañana. Subí a mi habitación para hacer las maletas. Cuando entré, todas mis cosas estaban esparcidas por el piso. La ropa, los documentos, todo estaba revuelto como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Pero lo más perturbador era que en la pared, junto a la cama, alguien había escrito con algo rojo: «Aquí nadie se va». Las letras eran irregulares, como si hubieran sido escritas con prisa o con mucho miedo. Inmediatamente tomé mi teléfono celular para llamar a la policía, pero no tenía señal. Traté de conectarme a internet. Tampoco funcionaba. Era como si el hotel estuviera completamente aislado del mundo exterior. Guardé mis cosas rápidamente y bajé corriendo al lobby. «Quiero hacer el checkout ahora mismo», le grité al recepcionista. Él me miró con calma, como si ya se esperara mi reacción. «¿Está seguro, señor Mendoza? Su habitación está pagada hasta mañana. Me voy ahora, y quiero que alguien me explique qué está pasando en este lugar». «No entiendo a qué se refiere», dijo con esa sonrisa horrible. «Alguien está entrando a mi habitación. Están escribiendo cosas en las paredes». «Tal vez son las cosas que deja la gente que se hospedó antes», sugirió. «Este hotel tiene mucha historia». «¿Qué tipo de historia?» Por primera vez su expresión se volvió seria. «La historia de la gente que llega aquí, señor Mendoza. Y la historia de la gente que se queda». Sentí como si una mano helada me apretara el estómago. «¿Qué quiere decir con eso?»
pero él no respondió. Solo siguió mirándome con esos ojos fríos. Tomé mi maleta y me dirigí hacia la salida. «Que tenga un buen día, señor Mendoza», me gritó desde atrás. «Esperamos verlo pronto». Cuando llegué a la puerta principal, traté de abrirla. No se movía. Empujé con más fuerza, pero parecía estar cerrada con llave. «La puerta se traba a veces», dijo el recepcionista, que se había acercado silenciosamente. «Déjeme ayudarlo». Puso su mano en el picaporte y la puerta se abrió inmediatamente. Salí del hotel casi corriendo, sin voltear atrás. Pero cuando llegué a la esquina y miré hacia atrás, el edificio se veía diferente. Más viejo, más deteriorado. Varios de los vidrios estaban rotos y el letrero de neón estaba apagado. Parecía como si el hotel hubiera estado abandonado durante años. Tomé un taxi al aeropuerto, decidido a regresar a Guadalajara inmediatamente. Durante el viaje le conté al taxista sobre mi experiencia. Él me miró por el espejo retrovisor con una expresión extraña. «¿El Hotel San Andrés?», me preguntó. «¿Está usted seguro?». «Sí, ¿por qué?». «Es que ese hotel cerró hace muchos años», dijo lentamente. «Hubo problemas ahí, gente que desapareció. Dicen que todavía está maldito». Sentí que la sangre se me helaba, pero yo me hospedé ahí, pagué, desayuné. El taxista no respondió, pero siguió mirándome por el espejo con cara de preocupación. En el aeropuerto traté de cambiar mi boleto para salir ese mismo día, pero cuando revisé mi cartera para sacar mi identificación, encontré algo que me dejó paralizado. La llave del hotel todavía estaba ahí, la llave de metal con el número 237, una llave que se suponía que debía haber devuelto al hacer el checkout. Con las manos temblorosas, saqué la llave de mi cartera y la miré fijamente. Era imposible que la tuviera conmigo. Recordaba claramente haber tratado de hacer el checkout, pero no recordaba haber devuelto la llave. ¿O sí lo había hecho? Mi memoria de esa mañana se estaba volviendo confusa, borrosa. Traté de comprar un boleto de avión para esa misma tarde, pero la computadora del aeropuerto mostró un mensaje extraño. Reservación no válida. Pasajero no disponible para viaje. La empleada de la aerolínea me miró confundida. «Su boleto original dice que usted debía regresar mañana», me dijo. «¿Está seguro de que quiere cambiarlo?». «Sí, necesito irme hoy». Pero cada vez que intentaba procesar el cambio, la computadora daba el mismo mensaje de error. Después de una hora tratando, decidí hospedarme en otro hotel cerca del aeropuerto y tomar mi vuelo original al día siguiente. Pero cuando llegué al Hotel Plaza, el más cercano al aeropuerto, el recepcionista me dijo algo que me dejó helado. «Lo siento, señor, pero ya tiene usted una reservación en otro hotel para esta noche». «¿Cómo sabe eso?». «Aparece en el sistema», dijo señalando su computadora. «Hotel San Andrés, habitación 237». Sentí como si el piso se moviera debajo de mis pies. Eso es imposible. Yo ya salí de ese hotel. Pero cuando revisé mi teléfono, tenía un mensaje de texto que no recordaba haber recibido. «Gracias por elegir Hotel San Andrés. Su habitación 237 lo está esperando para esta noche. Checkout mañana a las 12:00 p.m. El mensaje había llegado hace apenas una hora. Salí del Hotel Plaza casi corriendo y tomé otro taxi. «Lléveme a cualquier hotel», le dije al conductor. «Cualquiera menos el San Andrés». Pero conforme avanzábamos por la ciudad, empecé a reconocer las calles. Eran las mismas por las que había caminado ayer. «¿A dónde vamos?», pregunté. El taxista me miró por el espejo. Era el mismo hombre mayor del Hotel San Andrés, el recepcionista. «A casa, señor Mendoza», me dijo con esa sonrisa horrible. «Ya es hora de regresar a casa». Traté de abrir la puerta del taxi, pero estaba trabada. Grité, golpeé las ventanas, pero nadie en la calle parecía verme o escucharme. Era como si fuéramos invisibles. El taxi se detuvo frente al Hotel San Andrés. El edificio se veía exactamente como el primer día. Elegante, bien cuidado, con el letrero de neón funcionando perfectamente. «Ya llegamos», dijo el recepcionista. «Su habitación está lista». Cuando bajé del taxi, mis piernas se movían solas como si no tuviera control sobre ellas. Caminé hacia la entrada del hotel, aunque todo en mi mente gritaba que corriera en dirección contraria. En el lobby me esperaban todos los que había visto durante mi estancia. La mujer de la limpieza, la mesera joven, los otros huéspedes. Todos me miraban con sonrisas que no llegaban a sus ojos. «Bienvenido de vuelta, señor Mendoza», dijeron todos al unísono. Subí las escaleras hacia el segundo piso.
Mis pies conocían el camino, como si hubiera caminado por ese pasillo miles de veces. Al llegar a la habitación 237, la puerta estaba abierta. Adentro todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Pero ahora había algo más. En las paredes estaban escritos cientos de nombres. Nombres de personas con fechas junto a cada uno. Algunos eran muy antiguos, de hace décadas. Otros eran más recientes. Y ahí, en la pared junto a la cama, con letras rojas que aún estaban húmedas, estaba mi nombre. Carlos Eduardo Mendoza, Guadalajara, Jalisco. Y debajo la fecha de ayer, el día que había llegado al hotel. Me acerqué a la ventana desesperadamente, tratando de abrirla para escapar. Pero cuando miré hacia afuera, ya no veía el patio interior del hotel. Veía mi oficina en Guadalajara. Mi jefe estaba ahí hablando por teléfono. Sí, es muy extraño, lo escuché decir. Carlos no regresó de su viaje. No contesta el teléfono y el hotel dice que nunca llegó. Pero tenemos el comprobante de que hizo la reservación, dijo otra voz. Y el cliente dice que sí tuvo la junta con él. Es como si hubiera desaparecido después de cerrar el contrato. Me quedé paralizado. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Días? ¿Semanas? Miré el reloj de la habitación. Marcaba la misma hora de cuando había llegado el primer día, 9:15 p.m. Y seguía marcando esa hora. Las manecillas no se movían. Escuché pasos en el pasillo. Eran los mismos pasos de la primera noche, pero ahora sabía que eran míos. Los pasos de todos los que habíamos llegado a este lugar y nunca nos habíamos ido realmente. Me senté en la cama y miré la llave en mi mano. La llave que nunca había devuelto porque nunca había podido irse. Entonces escuché la voz de la mujer que cantaba todas las noches. Ahora entendía la letra completa. En el cuarto donde dormí nunca más podré salir. En el hotel que encontré para siempre me quedé. Los que llegan sin saber nunca se pueden ir. En el cuarto donde dormí nunca más podré salir. La voz venía de mi propia garganta. Estaba cantando sin darme cuenta. Ahora yo era parte del hotel, parte de esas voces que escuchaba por las noches, parte de la historia de la gente que llega y se queda. Me levanté y caminé hacia la puerta. Tenía que asustar a alguien más. Tenía que hacer que alguien más tratara de irse para que se diera cuenta de que no podía. Bajé al lobby. El recepcionista me sonrió. ¿Cómo se siente, señor Mendoza? Bien, respondí, aunque mi voz sonaba diferente, más hueca. Perfecto. Tenemos un nuevo huésped llegando mañana. Un vendedor de seguros de Monterrey. ¿Podría ayudarnos a recibirlo? Asentí con la cabeza. Ahora entendía mi trabajo. Ahora entendía por qué el recepcionista sabía mi nombre antes de que yo se lo dijera. Por qué conocía mis planes, mi trabajo, mi vida. Porque todos los que llegábamos aquí terminábamos trabajando para el hotel, alimentándolo con nuevas víctimas. Regresé a mi habitación y me senté a esperar al próximo huésped que llegaría sin saber lo que le esperaba. Alguien que haría una reservación de último momento. Alguien que encontraría este lugar por casualidad. Y yo estaría ahí para recibirlo, para sonreírle, para hacer que se sintiera incómodo, pero no lo suficiente como para irse inmediatamente, para asegurarme de que se quedara al menos una noche. Una noche es todo lo que necesita el Hotel San Andrés. Una noche para reclamarte. Para siempre. Ahora, cuando miro por la ventana ya no veo mi oficina en Guadalajara. Veo a otras personas en otros lugares que buscan hoteles para hospedarse. Gente que encontrará nuestra página web, que verá nuestras fotos que se ven tan normales, que hará una reservación porque el precio es bueno. Y mañana, cuando llegue el vendedor de Monterrey, yo estaré ahí, con mi sonrisa que no llega a los ojos, esperándolo. Porque en el Hotel San Andrés siempre estamos esperando, siempre tenemos espacio. Y una vez que llegas, nunca te vas. Antes de contarles esta historia, debo decir que durante muchos años trabajé como reportero en un periódico local de Guadalajara. En esos años escuché cientos de testimonios extraños, pero ninguno me marcó tanto como el de Miguel Ángel Herrera Santos, un hombre de 45 años originario de San Luis Potosí. Lo conocí en 2019 cuando llegó a la redacción temblando, pidiendo que alguien escuchara su relato. Al principio pensé que era otro caso de nervios o imaginación, pero la forma tan detallada y coherente en que me contó todo, además de algunas pruebas que traía consigo, me convencieron de que algo muy real y perturbador le había pasado. Esta es su historia,
tal como me la contó esa tarde. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Santos y tengo que contar esto porque no puedo seguir guardándomelo. Soy mecánico de profesión. Tengo un tallercito en San Luis Potosí donde arreglo carros y camionetas. Siempre he sido una persona muy tranquila, de esas que no creen en cosas raras ni en historias de fantasmas. Pero después de lo que me pasó hace unos meses, ya no puedo decir lo mismo. Todo comenzó un viernes por la tarde del mes de marzo. Había terminado de arreglar una camioneta y el dueño me pagó muy bien, así que decidí tomarme el fin de semana libre. Mi esposa Rosa había ido a visitar a su hermana a México y yo me quedé solo en casa. Como hacía mucho calor y no tenía nada que hacer, se me ocurrió salir a manejar un rato por las carreteras de los alrededores. Me gusta mucho manejar, me relaja y me ayuda a pensar. Salí como a las 5 de la tarde en mi camioneta, una Ford del 2010 que tengo muy bien cuidada. Tomé la carretera que va hacia Matehuala, una ruta que conozco muy bien, porque la he recorrido muchas veces, cuando voy a comprar refacciones. El plan era manejar un par de horas y regresar a casa para cenar algo tranquilo. Durante los primeros kilómetros todo iba normal. Pasé por los pueblitos de siempre. Saludé con la mano a algunas personas que estaban afuera de sus casas y disfruté del paisaje. El desierto de San Luis tiene algo especial, sobre todo cuando el sol empieza a bajar y las montañas se ven de color morado. Me sentía muy a gusto manejando por esa carretera casi vacía, pero cuando llevaba como 1 hora y media de camino, empezó a anochecer más rápido de lo que esperaba. Las nubes se habían puesto muy grises y parecía que iba a llover. No me preocupé mucho porque mi camioneta está en excelentes condiciones, pero sí decidí que era hora de dar la vuelta y regresar a casa. Justo cuando estaba buscando un lugar donde dar la vuelta, vi a lo lejos una luz que parpadeaba a un lado de la carretera. Al principio pensé que era otro carro descompuesto, pero cuando me acerqué más vi que era un hombre parado junto a una cerca de alambre. Estaba moviendo una linterna de un lado a otro, como pidiendo ayuda. Me detuve a unos metros de él. Era un señor mayor, como de unos 60 años, vestido con ropa de campo y sombrero. Se veía muy alterado y preocupado. Bajé el vidrio de la camioneta y le grité que si necesitaba ayuda. «Ay, joven, qué bueno que se paró», me dijo acercándose rápidamente. Se me descompuso el carro allá adelante, en el camino del rancho, y mi celular no tiene señal. ¿Me podría dar un aventón hasta el pueblo más cercano? Le dije que claro, que se subiera. El señor se veía genuinamente preocupado, y además estaba empezando a lloviznar. No iba a dejar a una persona mayor abandonada en medio de la carretera, con ese clima. Se subió al asiento del copiloto y me agradeció muchas veces. Me dijo que se llamaba Don Aurelio y que vivía en un rancho como a 10 kilómetros de ahí. Me explicó que había salido al pueblo a comprar unas medicinas para su esposa que estaba enferma, pero que en el camino de regreso, su carro viejo se había quedado sin batería. «Es que ya está muy viejo ese carro», me decía mientras nos alejábamos del lugar. «Llevo años diciéndole a mi hijo que me ayude a comprar uno nuevo, pero dice que no tenemos dinero, y mi pobre mujer esperándome en casa con calentura». Me dio mucha pena la situación del señor. Se notaba que era gente trabajadora y humilde. Le dije que no se preocupara, que lo llevaría hasta donde necesitara y que si quería, al día siguiente podía regresar con él a revisar su carro. Pero entonces me dijo algo que me extrañó un poco. «Joven, mejor si no le importa, lléveme hasta el rancho. No está muy lejos y así mi hijo me puede ayudar con el carro mañana. Además, mi esposa se va a preocupar mucho si no llego». Le dije que no había problema, aunque la verdad me daba un poco de pereza desviarme tanto cuando ya estaba oscureciendo. Pero el señor se veía tan preocupado por su esposa que no tuve corazón para decirle que no. Don Aurelio me fue dando las indicaciones. Salimos de la carretera principal y tomamos un camino de terracería que se internaba entre cerros y matorrales. El camino estaba en regulares condiciones, con muchos baches y piedras, pero mi camioneta lo aguantó bien. Mientras manejábamos platicamos de muchas cosas. Me contó que llevaba más de 30 años viviendo en ese rancho con su familia, que criaban algunas vacas y cabras, y que sembraban maíz y frijol. También me habló de sus hijos, que según él ya estaban grandes pero todavía vivían en el rancho ayudándole con el trabajo. «Es que la vida en el campo no es fácil», me decía, «pero nosotros somos felices ahí. Tenemos todo lo que necesitamos y no le debemos nada a nadie. Mis hijos son muy trabajadores y me ayudan mucho». La plática se sentía muy normal,
y don Aurelio parecía un señor muy amable y educado. Hasta ese momento no tenía ninguna razón para sospechar que algo estuviera mal. Después de manejar como 20 minutos por el camino de terracería, empezamos a subir una loma bastante empinada. Don Aurelio me advirtió que tuviera cuidado porque el camino se ponía más difícil. Ya casi llegamos, me dijo. Nomás subiendo esta loma ya se ve el rancho. Efectivamente, cuando llegamos arriba de la loma vi unas luces a lo lejos. Se veían como las luces de una casa grande, rodeada de algunos árboles. Don Aurelio señaló hacia allá y me confirmó que esa era su casa. Pero cuando nos empezamos a acercar, algo me empezó a dar mala espina. No sabría explicar exactamente qué era, pero sentí como un escalofrío que me recorrió la espalda. Las luces de la casa se veían raras, como si fueran muchas linternas o velas en lugar de focos normales. También noté que había varios carros estacionados afuera de la casa, lo cual me pareció extraño para un rancho que supuestamente estaba tan alejado. Conté por lo menos 5 o 6 vehículos, algunos camionetas y algunos carros más pequeños. ¿Tienen visita?, le pregunté a don Aurelio. Sí, me contestó, pero su voz sonó diferente, más seria. Mis hijos trajeron unos amigos. Les gusta mucho venir al rancho los fines de semana. Algo en su tono de voz no me gustó nada. Era como si de repente se hubiera puesto nervioso o incómodo. También noté que ya no me volteaba a ver como antes, sino que mantenía la vista fija hacia adelante. Cuando nos acercamos más a la casa, pude ver mejor el lugar. Era efectivamente una construcción grande, pero se veía muy descuidada y vieja. Las paredes parecían estar despintadas y había mucha maleza creciendo alrededor. Los carros que estaban estacionados también se veían viejos y maltratados, pero lo que más me llamó la atención fueron las luces. No eran focos normales como había pensado, sino que parecían ser antorchas o lámparas de gas. Le daban a toda la escena un aspecto muy raro y casi siniestro. Estacioné mi camioneta junto a los otros vehículos y don Aurelio se bajó rápidamente. Muchas gracias, joven, me dijo. Que Dios se lo pague. Yo también me bajé porque quería estirar las piernas antes del viaje de regreso. Además pensé que tal vez me podrían ofrecer un vaso de agua o algo, porque el camino había sido largo y tenía sed. Pero en cuanto puse los pies en el suelo, supe que algo estaba muy mal. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Era un silencio muy extraño, como si todo estuviera muerto alrededor. No se escuchaban grillos, ni perros ladrando, ni nada de los sonidos normales que uno esperaría en un rancho. Solo se oía el viento pasando entre los árboles y un ruido raro, como de cadenas moviéndose. También el olor era muy desagradable. Olía a algo podrido, como cuando se descompone la carne que se deja mucho tiempo al sol. Pensé que tal vez habían sacrificado a algún animal y no lo habían limpiado bien. Pero el olor era tan fuerte que me dieron ganas de taparme la nariz. Don Aurelio caminó rápidamente hacia la casa sin voltear a verme. Me quedé parado junto a mi camioneta, sin saber muy bien qué hacer. Una parte de mí quería simplemente subirme al carro e irme, pero otra parte sentía curiosidad por conocer a la familia del señor y tal vez tomar algo antes del viaje de regreso. Decidí seguir a don Aurelio hacia la casa. Cuando me acerqué más, pude ver que las ventanas estaban tapadas con periódicos viejos y cartones, y que la puerta principal estaba medio abierta. La luz que salía de adentro era muy débil y parpadeante. «Don Aurelio», le grité, «¿todo está bien?». Se detuvo y se volteó hacia mí, pero cuando vi su cara a la luz de las antorchas, sentí que el corazón se me salía del pecho. Ya no era la cara amable y preocupada del señor que había recogido en la carretera. Era una cara completamente diferente, con una sonrisa muy rara que me puso los pelos de punta. «Claro que todo está bien, joven», me dijo con una voz que también sonaba distinta. «Pase, pase. Mi familia lo está esperando». ¿Su familia me estaba esperando? Eso no tenía ningún sentido. Nadie sabía que yo venía. Ni siquiera yo mismo lo había planeado hasta hace unas horas. Pero don Aurelio siguió caminando hacia la casa como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé parado ahí unos segundos sintiendo que algo muy malo estaba por pasar. Toda mi experiencia como mecánico me había enseñado a confiar en mi instinto, y en ese momento mi instinto me gritaba que me fuera de ahí, inmediatamente. Pero justo cuando estaba a punto de regresar a mi camioneta, escuché voces que venían de adentro de la casa. Eran voces de hombres, y parecían estar discutiendo algo en voz baja. No pude entender qué decían, pero el tono sonaba muy serio y urgente. También escuché otro sonido que me heló, la sangre.
Era como gemidos o llantos muy débiles, como si alguien estuviera lastimado o muy asustado. Venían de algún lugar dentro de la casa, tal vez del fondo o de algún cuarto trasero. En ese momento supe con toda certeza que tenía que irme de ahí, pero también supe que ya era demasiado tarde, porque cuando me di la vuelta hacia mi camioneta, vi que había 3 hombres parados alrededor de ella. No los había visto llegar, como si hubieran aparecido de la nada. Los 3 eran jóvenes, como de unos 30 años, y estaban vestidos con ropa de trabajo muy sucia y maltratada. Lo que más me asustó fue que los 3 tenían herramientas en las manos. Uno tenía un machete, otro una cadena gruesa, y el tercero algo que parecía ser un martillo muy grande. ¿A dónde va, joven?, me preguntó el que tenía el machete. Mi papá nos dijo que usted iba a cenar con nosotros. Me di cuenta de que esos debían ser los hijos de don Aurelio, pero se veían muy diferentes a como me los había imaginado cuando él me hablaba de ellos en el camino. No se veían como gente trabajadora y humilde, sino como personas muy peligrosas. No, gracias, les dije tratando de mantener la calma. Ya es tarde y tengo que regresar a casa. Mi esposa me está esperando. Mentí lo de mi esposa porque pensé que tal vez eso los haría pensarlo 2 veces antes de hacerme algo. Pero el que tenía la cadena se empezó a reír de una manera muy desagradable. Su esposa va a tener que esperarlo un ratito más, me dijo, porque aquí tenemos unas cosas que hacer primero. Traté de caminar hacia mi camioneta, pero los 3 se movieron para bloquearme el paso. Era claro que no me iban a dejar ir fácilmente. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que estaba seguro de que ellos podían escucharlo. Miren, les dije, yo solo traje a su papá hasta acá porque se le descompuso el carro. No quiero ningún problema. Déjenme ir y no le voy a contar a nadie que estuve aquí. Pero mientras yo hablaba, me di cuenta de que más gente estaba saliendo de la casa. Primero salió don Aurelio, pero ya no se veía como el señor mayor y preocupado que había recogido. Ahora se veía como lo que realmente era, el líder de esa familia de locos. Detrás de él salieron 2 mujeres y otros 3 hombres. Todos se veían sucios, desarreglados y con esa misma sonrisa extraña que me había puesto tan nervioso. En total eran 9 personas rodeándome, y yo estaba completamente solo en medio de la nada. Joven, me dijo don Aurelio acercándose, usted ya está aquí y ya vio nuestro hogar. No puede irse así nomás. Sería muy descortés de nuestra parte, ¿no? Ofrecerle algo de comer después de que fue tan amable de traerme. De verdad no tengo hambre, le respondí. Solo quiero irme a casa. Una de las mujeres, que parecía ser la más vieja, se empezó a reír con una risa muy fea. Ay, qué pena me da, dijo. Este muchacho no quiere probar mi comida, y yo que me esmeré tanto preparando la cena. No se preocupe, mamá, le dijo uno de los hijos. Él va a cenar con nosotros, aunque no quiera. En ese momento entendí que no importaba lo que dijera o hiciera, esa gente no me iba a dejar ir. Miré hacia todos lados buscando una forma de escapar, pero estábamos en medio de puras lomas y matorrales, sin ningún lugar donde esconderme. Además, ellos conocían el terreno y yo no. También me di cuenta de que mi camioneta tenía las llaves puestas, pero que los 3 hijos estaban muy cerca de ella y no iba a poder llegar sin que me detuvieran. Tendría que pensar en algo más inteligente. Está bien, les dije fingiendo resignación. Si tanto insisten, supongo que puedo cenar algo rápido antes de irme. Don Aurelio sonrió y me puso una mano en el hombro. Su mano estaba muy fría, y sentí como si fuera la garra de un animal. «Qué bueno», me dijo. «Sabía que usted era una persona educada. Vamos adentro, que la comida se va a enfriar». Empezamos a caminar hacia la casa, con toda la familia rodeándome. No tenía opción más que seguirles el juego y esperar que se presentara una oportunidad para escapar. Pero cuando entramos a la casa, lo que vi ahí adentro fue mucho peor de lo que me había imaginado. La casa estaba casi completamente a oscuras, iluminada solo por unas cuantas velas y lámparas de petróleo que creaban sombras muy raras en las paredes. El olor podrido era mucho más fuerte adentro, tanto que tuve que respirar por la boca para no vomitar. Había muebles viejos y rotos por todos lados, montones de ropa sucia y platos con comida que parecía llevar días ahí. En las paredes colgaban herramientas oxidadas, cuerdas, cadenas y otras cosas que no pude identificar bien en la oscuridad. Pero lo que más me llamó la atención fue que en una esquina de la sala había una pila de zapatos, zapatos de hombre, de mujer, de niños, todos amontonados como si fueran basura.
Debía haber por lo menos 20 pares diferentes, todos sucios y viejos. «Siéntese aquí, joven», me dijo don Aurelio señalando una silla junto a una mesa de madera muy maltratada. «Ahorita le servimos algo sabroso». Me senté en la silla, pero mantuve todos mis sentidos alerta. Los gemidos que había escuchado afuera ahora se oían más claros, y definitivamente venían de algún cuarto del fondo de la casa. También se escuchaba ocasionalmente como si alguien estuviera golpeando débilmente una pared o una puerta. La mujer mayor desapareció hacia lo que parecía ser la cocina, y regresó con un plato hondo lleno de algo que no pude identificar. En la luz débil de las velas se veía como una sopa muy espesa y oscura, con pedazos de algo flotando adentro. «Pruébela», me dijo poniendo el plato enfrente de mí. «Es una receta muy especial de la familia». Tomé la cuchara que me ofreció, pero cuando la acerqué al plato, el olor que salía me dio tanto asco que casi vomito ahí mismo. Olía a carne podrida mezclada con algo dulce y empalagoso. «¿Qué clase de sopa es?», le pregunté tratando de ganar tiempo. «Es sopa de res», me contestó la mujer, pero tardó demasiado en responder y su voz sonaba como si estuviera mintiendo. Fingí que me llevaba la cuchara a la boca, pero en lugar de probar la sopa, la dejé caer accidentalmente al suelo. «Ay, qué torpe soy», dije levantándome para recoger la cuchara, pero cuando me agaché, vi algo debajo de la mesa que me quitó las pocas fuerzas que me quedaban. Era un zapato de mujer, pero todavía tenía el pie adentro. Sentí como si toda la sangre se me fuera a los pies. Traté de disimular mi horror, pero cuando me incorporé, toda la familia me estaba mirando fijamente con esas sonrisas extrañas. Se habían dado cuenta de lo que había visto. «¿Ya no tiene hambre, joven?», me preguntó don Aurelio con una voz que ahora sonaba completamente diferente a la del señor amable que había recogido en la carretera. Sí tengo hambre», mentí tratando de controlar el temblor en mi voz. «Es que estoy un poco mareado del camino». Uno de los hijos se acercó por atrás y puso sus manos en mis hombros, presionando fuerte para que no me pudiera levantar de la silla. «No se preocupe», me dijo. «Aquí se va a sentir mejor. Mi mamá cocina muy sabroso». La mujer mayor se rió otra vez con esa risa horrible. «Sí», dijo. «Todos nuestros invitados siempre quedan muy satisfechos con mi comida, aunque algunos al principio no quieren probarla». En ese momento entendí completamente lo que estaba pasando. La pila de zapatos, el pie debajo de la mesa, los gemidos que venían del fondo de la casa, el olor a carne podrida, la sopa especial. Esta familia no criaba vacas ni cabras. Esta familia se dedicaba a algo mucho peor. Me quedé ahí sentado, paralizado por el miedo, tratando de pensar en alguna forma de salir de esa pesadilla. Los gemidos del fondo de la casa se volvieron un poco más fuertes, como si alguien hubiera escuchado voces y estuviera tratando de pedir ayuda. «¿Quién está en el cuarto de atrás?», pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Don Aurelio y sus hijos se miraron, entre ellos con unas sonrisas que me pusieron la piel chinita. «Ah, ese es otro invitado que llegó ayer», me dijo don Aurelio. «Un señor que venía de Monterrey y se le ponchó una llanta cerca de aquí. También fue muy amable en aceptar nuestra hospitalidad. ¿Y por qué no sale a saludar?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Es que está descansando», me contestó uno de los hijos riéndose. «Ha sido un día muy cansado para él». Los gemidos se escucharon otra vez, y esta vez pude escuchar claramente que alguien estaba tratando de decir ayuda muy débilmente. Sentí que me iba a desmayar del horror. Yo creo que ya me tengo que ir», dije tratando de levantarme de la silla. Pero el hijo que estaba detrás de mí me presionó los hombros más fuerte, manteniéndome sentado. «Todavía no ha probado la sopa», me dijo. «Y mi mamá se va a ofender mucho si no prueba su comida especial». La mujer me acercó el plato otra vez, y en la luz de las velas pude ver mejor lo que había adentro. Había pedazos de algo que definitivamente no era carne de res. Se veía más bien como partes de personas. «No puedo», dije sintiendo que me iba a vomitar. «De verdad no puedo. Me siento muy mal. Todos nuestros invitados dicen lo mismo al principio», me dijo don Aurelio acercándose más a mí, «pero después de un rato se acostumbran. Es cuestión de práctica». En ese momento uno de los hijos que estaba cerca de la ventana hizo una seña. «Papá», le dijo a don Aurelio. «Ya llegó el otro». «¿El otro? ¿Había más gente viniendo?» Me volteé hacia la ventana y vi las luces de otro carro,
acercándose por el camino de terracería. «Perfecto», dijo don Aurelio frotándose las manos. «Esta va a ser una noche muy productiva». 2 de los hijos salieron de la casa, seguramente para recibir al nuevo invitado, de la misma manera que me habían recibido a mí. Escuché voces afuera, y después de unos minutos entraron con un hombre como de unos 50 años que se veía muy confundido y asustado. «Pero yo solo los estaba ayudando», decía el hombre. «Solo me pidieron que los llevara hasta aquí, porque se les había descompuesto el carro». Me di cuenta de que habían usado la misma técnica conmigo. Seguramente tenían a alguien apostado en la carretera para atraer a gente que pasara por ahí. El hombre me vio sentado en la mesa y me preguntó, «¿Usted también cayó en esto?». Antes de que pudiera responder, don Aurelio se interpuso. «Los 2 van a ser nuestros invitados esta noche», dijo. «Qué bueno que van a tener compañía». Pusieron al otro hombre en una silla al lado mío, y también a él le sirvieron un plato de esa sopa horrible. El hombre la olió y inmediatamente hizo una cara de asco. «¿Qué es esto?», preguntó. «Comida casera», le respondió la mujer mayor, hecha con mucho cariño. El hombre y yo nos miramos, y en sus ojos vi el mismo terror que yo sentía. Los 2 entendíamos que estábamos en una situación de vida o muerte. Los gemidos del fondo de la casa se volvieron más fuertes, como si la persona que estaba ahí, encerrada, hubiera escuchado las voces nuevas y estuviera tratando de advertirnos. «¿Cuánta gente tienen encerrada aquí?», le pregunté a don Aurelio directamente. Se rió como si le hubiera contado un chiste muy gracioso. «No los tenemos encerrados», me dijo. «Son nuestros invitados, y como todos los buenos anfitriones, nosotros nos aseguramos de que nuestros invitados se queden hasta que la visita termine completamente». Uno de los hijos trajo más cuerdas y las puso en la mesa, junto a nuestros platos. Era claro que ya no iban a seguir fingiendo que éramos invitados normales. «¿Saben qué?», les dijo don Aurelio a sus hijos. «Creo que estos señores necesitan ver nuestras instalaciones antes de la cena, para que entiendan mejor cómo funcionan las cosas aquí». 2 de los hijos nos agarraron por los brazos y nos levantaron de las sillas. El otro hombre trató de resistirse, pero le pusieron una pistola en las costillas y se calmó inmediatamente. Nos llevaron por un pasillo muy oscuro hacia la parte trasera de la casa. Las paredes estaban llenas de manchas oscuras que preferí no pensar qué podrían ser. El olor a carne podrida se hacía más fuerte mientras más nos adentrábamos. Al final del pasillo había una puerta de madera muy gruesa con varios cerrojos. Don Aurelio sacó unas llaves y empezó a abrirla. «Aquí es donde guardamos a nuestros invitados más especiales», nos dijo. «Los que van a quedarse con nosotros por mucho tiempo». Cuando abrió la puerta, lo que vi adentro fue peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Era un cuarto pequeño y húmedo sin ventanas, iluminado solo por una vela que estaba en el suelo, y ahí encadenados a la pared había 3 personas, un hombre mayor, una mujer joven y un muchacho que no debía tener más de 20 años. Los 3 estaban en condiciones horribles. Se veían muy delgados, como si llevaran días sin comer bien, y tenían heridas en los brazos y las piernas. Cuando nos vieron entrar, empezaron a gemir y a tratar de hablar, pero tenían trapos amarrados en la boca. Estos llegaron hace una semana, nos explicó don Aurelio, como si estuviera dando un tour por su casa. Han sido muy buenos invitados, muy tranquilos y obedientes. El hombre que estaba conmigo empezó a temblar y a tratar de retroceder, pero los hijos de don Aurelio nos tenían bien agarrados. «¿Qué? ¿Qué les van a hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Lo mismo que le hacemos a todos nuestros invitados», respondió don Aurelio. «Los cuidamos muy bien hasta que ya no los necesitamos». En ese momento entendí por qué había tantos zapatos en la sala, por qué la sopa tenía ese olor horrible, y por qué esta familia vivía tan aislada en medio de la nada. No eran simplemente gente extraña o peligrosa, eran algo mucho peor, y nosotros acabábamos de convertirnos en sus siguientes víctimas. Don Aurelio cerró la puerta del cuarto y nos llevó de regreso al pasillo. «Pero no se preocupen», nos dijo. «Ustedes van a empezar en el cuarto de al lado. Es más cómodo para invitados nuevos». Nos metieron en otro cuarto similar, pero este solo tenía 2 cadenas colgando de la pared. Sin ceremonias, nos encadenaron las manos y los pies, y nos amordazaron con trapos sucios. «Descansen bien», nos dijo don Aurelio antes de salir. «Mañana va a ser un día muy ocupado». Cerraron la puerta con llave y nos dejaron ahí, en la oscuridad total,
encadenados y completamente indefensos. El otro hombre y yo nos miramos en la oscuridad. No podíamos hablar por las mordazas, pero no hacía falta. Los dos sabíamos que si no encontrábamos una forma de escapar esa noche, nunca íbamos a salir vivos de ese rancho del infierno. Pasamos lo que me parecieron horas tratando de liberarnos de las cadenas. El otro hombre se llamaba Roberto. Según pude entender cuando logró quitarse la mordaza, por unos segundos antes de que yo le hiciera señas de que se la pusiera, otra vez para no hacer ruido. Las cadenas estaban muy bien aseguradas, pero después de mucho esfuerzo, Roberto logró aflojar un poco la que tenía en la mano izquierda. Como era un hombre más grande y fuerte que yo, pudo hacer más fuerza contra el metal oxidado. Mientras tanto, yo me dediqué a examinar el cuarto en la oscuridad. Tanteando con los pies encontré que había algunos pedazos de metal en el suelo, probablemente restos de herramientas, viejas o partes de cadenas rotas de otros invitados anteriores. Logré agarrar un pedazo de metal puntiagudo con los pies y pasárselo a Roberto. Él lo usó para tratar de forzar la cerradura de sus cadenas. No era fácil trabajar así, pero era nuestra única esperanza. Durante todo este tiempo, escuchábamos los sonidos de la familia moviéndose por la casa. Se reían mucho, como si estuvieran celebrando algo. También escuchamos cuando salieron varios de ellos en los carros, probablemente a buscar más invitados, o a deshacerse de evidencia en algún lugar alejado, como a las 3 de la madrugada. Roberto finalmente logró liberar su mano izquierda. Con una mano libre, pudo trabajar mejor en las otras cadenas. En silencio total, logró liberarse completamente. Después me ayudó a mí. Mis cadenas estaban más apretadas, pero entre los dos pudimos aflojarlas lo suficiente para que me pudiera salir. Una vez libres, nos acercamos muy despacio a la puerta. Para nuestra sorpresa, pudimos escuchar que la casa estaba muy silenciosa. Parecía que la mayoría de la familia se había ido, o al menos estaban dormidos. Roberto puso el oído contra la puerta y después me hizo una seña. Muy despacio probó girar la manija. La puerta no estaba cerrada con llave. Habían sido tan confiados que pensaron que las cadenas eran suficientes para mantenernos ahí. Abrimos la puerta muy lentamente, rogando que no hiciera ruido. El pasillo estaba a oscuras, pero podíamos ver un poco de luz que venía de la sala principal. Caminamos de puntitas hacia la sala. Cuando llegamos, vimos que solo quedaba una persona, la mujer mayor, que estaba sentada en una silla junto a la mesa, dormida, roncaba muy fuerte. Nuestros carros seguían afuera. Si podíamos llegar hasta ellos sin hacer ruido, tendríamos una oportunidad de escapar. Pero cuando estábamos cruzando la sala, pisé sin querer uno de esos zapatos que estaban amontonados en la esquina. Se movió y golpeó contra otro, haciendo un ruido pequeño pero suficiente para despertar a la mujer. Abrió los ojos y nos vio parados ahí. Por un segundo, los tres nos quedamos inmóviles mirándose. Después ella abrió la boca para gritar. Roberto reaccionó más rápido que yo. Se le tiró encima y le tapó la boca con la mano antes de que pudiera hacer ruido. La mujer luchó un poco, pero Roberto era mucho más fuerte. ¿Qué hacemos?, me preguntó en voz muy baja. No sabíamos si había más gente en la casa o cuándo iban a regresar los otros. Decidimos amarrarla con unas de las cuerdas que habían dejado en la mesa y amordazarla con uno de los trapos sucios. Una vez que la dejamos bien amarrada, corrimos hacia la puerta de la casa. Afuera, nuestros 2 carros seguían ahí, junto con todos los demás vehículos. Vámonos cada quien en su carro, me dijo Roberto. Si uno se descompone o nos alcanzan, el otro tal vez pueda escapar. Era un buen plan. Corrimos hacia nuestros vehículos. Yo me subí a mi camioneta y Roberto se subió a su carro. Para mi alivio, mi camioneta prendió inmediatamente. Empezamos a manejar por el camino de terracería, alejándonos del rancho maldito. Pero habíamos manejado apenas unos 5 minutos, cuando vimos luces de carros que venían hacia nosotros. Era parte de la familia que regresaba. Íbamos directamente hacia ellos en el camino angosto, y no había manera de evitarlos. ¡Acelere!, me gritó Roberto por la ventana. ¡No se detenga! Los carros que venían hacia nosotros también aceleraron. Era claro que nos habían reconocido y sabían que nos habíamos escapado. Lo que pasó después fue lo más aterrador de toda la noche. Los carros de la familia trataron de bloquearnos el camino, pero Roberto manejó su carro directamente contra uno de ellos. Hubo un choque terrible, y el carro de Roberto se volcó. Yo seguí manejando, pero me detuve a unos metros para ver si Roberto estaba bien. Estaba inconsciente dentro de su carro volteado.
pero parecía estar respirando. Los hijos de don Aurelio se bajaron de su carro dañado y corrieron hacia el de Roberto. No pude hacer nada para ayudarlo sin ponerme en peligro también. Con el corazón destrozado, tuve que seguir manejando y dejarlo atrás. Manejé lo más rápido que pude por ese camino lleno de baches, esperando en cualquier momento ver luces de otros carros siguiéndome. Pero por suerte, parece que el choque los había distraído lo suficiente. Llegué a la carretera principal cuando ya estaba amaneciendo. No paré de manejar hasta que llegué a la estación de policía de Matehuala. Les conté toda la historia a los policías, pero cuando regresaron al rancho con refuerzos no encontraron nada. La casa estaba vacía, los carros se habían ido, y no había ni rastro de la familia, ni de las personas que tenían encerradas. Tampoco encontraron a Roberto. Su carro estaba ahí, volcado y con sangre, pero él había desaparecido. Los policías me dijeron que iban a seguir investigando, pero nunca supe qué pasó. Nunca encontraron a esa familia, ni a Roberto, ni a las otras personas que estaban encerradas en esos cuartos horribles. Durante meses después de eso tuve pesadillas todas las noches. No podía comer carne sin sentir náuseas, y cualquier ruido extraño en la casa me despertaba lleno de terror. Lo peor de todo era la culpa que sentía por haber dejado a Roberto atrás. Sé que no había nada más que pudiera hacer, pero eso no hacía que me sintiera mejor. También me quedé con una pregunta que me tortura hasta hoy. ¿Cuántas personas más habrán atraído a ese rancho? ¿Cuánta gente que simplemente estaba tratando de ayudar a un extraño en la carretera habrá terminado como esas personas encadenadas en esos cuartos? Desde entonces nunca más he recogido a desconocidos en la carretera, por más indefensos que se vean, y cada vez que manejo solo por carreteras desoladas, reviso constantemente el espejo, retrovisor y mantengo las puertas del carro bien cerradas, porque sé que esa familia sigue por ahí. Tal vez ya no estén en ese mismo rancho, pero siguen haciendo lo mismo en otro lugar. Siguen buscando gente amable y confiada, que esté dispuesta a ayudar a un extraño. Me mudé de San Luis Potosí poco después de todo esto. Le dije a mi esposa Rosa que había conseguido trabajo en Guadalajara, pero la verdad es que no podía seguir viviendo tan cerca de donde había pasado todo. Cada vez que salía a la carretera, esperaba ver a don Aurelio parado a un lado, moviendo una linterna y pidiendo ayuda. Ahora vivo aquí en Guadalajara y tengo un tallercito nuevo. Trato de vivir una vida normal, pero hay noches en que todavía escucho esos gemidos y siento el olor a carne podrida. Le conté esta historia al reportero del periódico porque necesitaba contársela a alguien más. Tal vez si la publican, otras personas van a tener más cuidado. Tal vez alguien que lea esto va a pensar 2 veces antes de recoger a un extraño que le pida ayuda en una carretera solitaria. No digo que no hay que ayudar a la gente, pero hay que tener cuidado. Hay que confiar en el instinto. Y si algo se siente mal, si algo da mala espina, es mejor quedarse en el carro y llamar a la policía en lugar de exponerse. Porque hay gente muy mala en este mundo. Gente que se ve normal y decente, pero que por dentro es peor que cualquier animal salvaje. Y esa gente sabe exactamente cómo atrapar a las personas buenas que solo quieren ayudar. Cada vez que veo en las noticias que alguien desapareció en una carretera, me pregunto si no habrá encontrado a la misma familia que yo encontré esa noche horrible. Y rezo porque no sea así, pero en el fondo de mi corazón tengo miedo de que sí. Por eso les cuento esto, para que tengan cuidado, para que no les pase lo que me pasó a mí, y lo que le pasó a Roberto, y a todas esas otras personas que vi encadenadas en esos cuartos. Porque esa familia sigue ahí afuera, esperando al próximo buen samaritano que se detenga a ayudar. Nota del reportero. Miguel Ángel Herrera Santos me mostró fotos de su camioneta con daños que coinciden con su relato, así como reportes policiales de Matehuala, que confirman que efectivamente se presentó esa mañana para denunciar los hechos. La policía nunca encontró el rancho que él describe, pero tampoco encontró evidencia de que estuviera mintiendo. Su historia permanece como un misterio sin resolver, pero su testimonio es tan detallado y consistente que resulta difícil de descartar. Publico este relato como una advertencia para cualquier persona que maneje sola por carreteras desoladas. La bondad humana es hermosa, pero la precaución puede salvar vidas.